En el tapiz de la vida, cada instante es una oportunidad para tejer el hilo de nuestra propia prosperidad. En este viaje de descubrimiento, nos sumergimos en las profundidades de la manifestación consciente, donde la mente se convierte en el telar de nuestros sueños financieros. Cada palabra que elegimos, cada pensamiento que cultivamos, es un hilván en la trama de la riqueza que estamos destinados a crear. Únanse a nosotros mientras exploramos las claves fundamentales que desbloquean el potencial de la mente para transformar nuestra realidad económica. Imaginen por un momento que estamos a punto de descubrir un secreto fundamental para atraer la riqueza a nuestras vidas. Un enfoque que va más allá de las estrategias convencionales y se adentra en el terreno de la mente y la creatividad. ¿Cómo podemos, entonces, manifestar riqueza en nuestras vidas? Permítanme guiarlos en esta exploración. En el corazón de este viaje se encuentra la comprensión de que nuestras mentes son como semilleros de posibilidades. Cada pensamiento que cultivamos tiene el potencial de convertirse en la realidad que experimentamos. Este principio fundamental nos lleva a la primera clave, la imaginación. La imaginación, a menudo subestimada en la vida adulta, es en realidad una herramienta poderosa que todos poseemos. Nos permite visualizar y dar vida a nuestras aspiraciones. En este contexto, la riqueza no es simplemente una acumulación de bienes materiales, es una experiencia, una forma de vida que podemos comenzar a crear desde dentro. Entonces, cerramos los ojos y nos sumergimos en la práctica de la visualización. Visualizar la riqueza no se trata solo de ver imágenes en nuestra mente, sino de crear una experiencia completa. Nos imaginamos viviendo en la abundancia, explorando los detalles más finos de esa realidad. ¿Cómo se siente estar rodeado de lujos? ¿Cómo suena el éxito financiero en nuestras mentes? La clave aquí no es simplemente observar las imágenes, sino involucrar todos nuestros sentidos. Nos sumergimos en las emociones asociadas con la riqueza, permitiéndonos sentir la emoción de tener éxito financieramente en este mismo momento. Esta conexión emocional es el catalizador que transforma una simple visualización en una poderosa herramienta de manifestación. A medida que profundizamos en este viaje, nos encontramos con la idea revolucionaria de que el tiempo no es una línea recta, sino una construcción mental. Abandonamos la concepción tradicional del pasado, presente y futuro, y nos sumergimos en la idea de que el ahora es el único momento real. ¿Cómo afecta esto a nuestra capacidad de manifestar riqueza en poco tiempo? La respuesta yace en la comprensión de que nuestras visualizaciones y emociones actuales son tan reales como cualquier experiencia pasada o futura. Al adoptar esta mentalidad, nos liberamos de la limitación del tiempo lineal y nos sumergimos en la creencia de que nuestras creaciones mentales pueden materializarse en el presente. Este cambio de perspectiva nos lleva a la importancia de la fe. La fe, no como una esperanza ciega, sino como una certeza interna de que nuestras visualizaciones son el germen de nuestra realidad. Al tener fe en el poder de nuestras mentes para dar forma a la realidad, nos convertimos en arquitectos conscientes de nuestro destino financiero. A medida que navegamos por estas aguas de pensamiento, también encontramos la noción de persistencia. La persistencia en nuestra práctica de visualización es esencial. Incluso cuando la realidad externa parezca contradecir nuestras aspiraciones, persistimos en la creencia de que nuestra visión interna es la fuerza motriz detrás de la manifestación de la riqueza. En esta exploración de las bases de la manifestación de la riqueza, hemos establecido la importancia de la imaginación, la conexión emocional, la comprensión del tiempo y la fe. Estos principios fundamentales nos guiarán a medida que continuamos en este fascinante viaje hacia la creación consciente de una realidad financiera próspera. Ahora que hemos establecido la importancia de la imaginación y la conexión emocional en nuestra práctica de visualización, es esencial adentrarse en la noción de vivir en el estado mental deseado. Esto implica más que simplemente imaginar, se trata de adoptar una mentalidad y un enfoque coherentes con la realidad que buscamos crear. Al vivir en el estado mental deseado, comenzamos a pensar, hablar y actuar como si ya estuviéramos inmersos en la riqueza que buscamos manifestar. Esta práctica va más allá de la simple representación mental, es una integración completa de nuestro ser en el escenario que imaginamos. Nos convertimos en conductores activos de nuestras vidas, encarnando la realidad que visualizamos. Este cambio de perspectiva nos lleva a otro elemento clave en el proceso de manifestación, la fe. La fe no es solo la creencia pasiva en que algo sucederá en el futuro,
sino una convicción interna de que nuestras creaciones mentales son tan reales como cualquier experiencia física. La fe se convierte en un anclaje que nos mantiene firmes en la creencia de que nuestras aspiraciones financieras ya están en proceso de materialización. Persistir en nuestra práctica de visualización se convierte en un compañero constante en este viaje. Aunque la realidad externa pueda presentar desafíos o contradicciones momentáneas, la persistencia nos recuerda que estamos esculpiendo nuestra realidad desde adentro hacia afuera. Al regresar una y otra vez a nuestras visualizaciones, fortalecemos la conexión entre nuestro estado mental y la realidad que buscamos crear. En este punto, es crucial recordar que la manifestación de la riqueza no se trata solo de la acumulación de bienes materiales, sino de experimentar una transformación interna. Nos convertimos en creadores conscientes, entendiendo que nuestra realidad financiera es un reflejo directo de nuestras creencias y pensamientos más profundos. En la práctica diaria de vivir en el estado mental deseado, nos encontramos desafiando las nociones convencionales de tiempo. En lugar de esperar a que la riqueza llegue en el futuro, reconocemos que el ahora es el único momento real. Nuestras visualizaciones y emociones actuales son las semillas que estamos plantando en el jardín de nuestra realidad financiera presente y futura. Este cambio en la percepción del tiempo nos invita a abrazar la certeza interna de que nuestras creaciones mentales son activas y efectivas en este mismo momento. No hay necesidad de esperar, estamos en el proceso constante de materializar nuestras aspiraciones financieras a medida que cultivamos la mentalidad y las emociones asociadas con la riqueza. Hasta ahora, hemos cimentado la importancia de la imaginación, la conexión emocional, vivir en el estado mental deseado, la fe y la persistencia. Ahora, nos adentramos en el poder transformador de la autoafirmación y la reprogramación mental. La autoafirmación se convierte en una herramienta clave en nuestro arsenal de manifestación. Al afirmar de manera positiva y afirmativa nuestras metas financieras, estamos sembrando semillas en el jardín de nuestra mente. Estas afirmaciones no deben limitarse a un mero ejercicio verbal, deben ir acompañadas de la convicción interna de que lo que afirmamos ya está en proceso de manifestación. La repetición constante de estas afirmaciones refuerza la nueva narrativa que estamos construyendo sobre nuestra relación con la riqueza. Se convierten en el eco constante que resuena en nuestra mente, reforzando la creencia en nuestra capacidad para atraer y retener la abundancia financiera. Simultáneamente, nos sumergimos en la reprogramación mental. Reconocemos y desafiamos patrones de pensamiento limitantes que podrían haberse arraigado en nuestra psique a lo largo del tiempo. La reprogramación implica cultivar una mentalidad de abundancia, desechando las creencias que nos limitan y adoptando pensamientos que reflejen la realidad financiera que buscamos crear. La visualización, la autoafirmación y la reprogramación mental se entrelazan para crear un patrón coherente de pensamiento y creencia en torno a la riqueza. Esta coherencia interna es esencial para alinear nuestra mente con la realidad que deseamos manifestar en el mundo exterior. A medida que avanzamos en este viaje, también nos encontramos con la importancia de la gratitud. Practicar la gratitud diaria por las bendiciones presentes y futuras fomenta un estado mental de aprecio y aceptación. La gratitud no solo eleva nuestras vibraciones, sino que también actúa como un imán para atraer más experiencias y situaciones financieras positivas a nuestras vidas. En este punto de nuestra exploración, es crucial comprender que la manifestación de la riqueza no se trata de la búsqueda egoísta de bienes materiales, sino de la creación de una vida plena y significativa. Al abrazar esta perspectiva, nuestra búsqueda de riqueza se convierte en una expresión de nuestro deseo de contribuir al bienestar no solo propio, sino también al de quienes nos rodean. La práctica consciente de la generosidad y el servicio a los demás se convierte en un componente esencial de nuestro viaje. La riqueza, vista desde esta perspectiva, se convierte en un medio para impactar positivamente en la vida de los demás y contribuir al bien común. La autenticidad se convierte en un elemento vital en nuestro viaje hacia la transformación financiera. Alinearnos con nuestros valores y vivir de acuerdo con nuestra verdad interna crea coherencia entre nuestro ser interno y la realidad que estamos manifestando. La riqueza, desde esta perspectiva, se convierte en una expresión auténtica de quienes somos y de cómo contribuimos al mundo. El acto de vivir auténticamente se extiende a la toma de decisiones financieras. Cada elección, desde cómo ganamos nuestro sustento hasta cómo gastamos y compartimos nuestra riqueza, refleja nuestra autenticidad. Al alinear nuestras acciones con nuestros valores más profundos,
creamos un flujo constante de energía positiva que nutre nuestra manifestación de la riqueza. Simultáneamente, nos encontramos con la importancia de la acción inspirada. La manifestación consciente no es un acto pasivo, requiere participación activa en la creación de nuestra realidad financiera. La acción inspirada surge de una conexión interna con nuestra visión y propósito. Nos movemos hacia nuestras metas financieras con un sentido de propósito, sabiendo que cada paso está alineado con la realidad que deseamos crear. En este punto de nuestra exploración, también nos sumergimos en la práctica de la paciencia y la confianza. La manifestación consciente no sigue un calendario lineal predefinido. Requiere paciencia para permitir que el proceso se desarrolle naturalmente y confianza en que nuestras creaciones mentales están en constante evolución hacia la realidad que buscamos. La paciencia se combina con la disciplina para mantener nuestro enfoque en la visión a pesar de las fluctuaciones temporales. Al permanecer enfocados en nuestras metas financieras y confiar en el proceso, nos liberamos de la ansiedad y el estrés relacionados con los resultados inmediatos. A medida que avanzamos en esta última parte de nuestra exploración, nos encontramos con la idea de que la manifestación consciente de la riqueza no es un destino final, sino un viaje continuo. La vida financiera se convierte en un lienzo en constante evolución, donde cada elección, acción y cambio interno contribuyen a la creación de nuestra realidad deseada. En resumen, hemos explorado la conexión entre la autenticidad y la manifestación consciente, así como la importancia de la acción inspirada, la paciencia y la confianza en este viaje hacia la transformación financiera. Estos elementos forman un tejido intrincado que nos guía en la creación de una vida financiera abundante y significativa. A medida que nos despedimos de esta serie de exploración, los invito a reflexionar sobre cómo pueden aplicar estos principios en sus propias vidas. La manifestación consciente de la riqueza es un arte que requiere práctica y compromiso continuo. Que este viaje les inspire a crear la realidad financiera que desean y merecen. A medida que concluimos esta profunda exploración sobre la manifestación consciente de la riqueza, me gustaría agradecerles por acompañarnos en este fascinante viaje de autodescubrimiento financiero. Sus pensamientos y reflexiones son valiosos para nosotros, ya que creemos en el poder de aprender y crecer juntos. En la caja de comentarios, les invito a compartir sus impresiones, preguntas o cualquier experiencia relacionada con la manifestación de la riqueza. Cada perspectiva es una joya que enriquece nuestra comunidad y nos acerca a una comprensión más completa de estos principios transformadores. Si este contenido ha resonado con ustedes, les pediría sutilmente que dejen un like en el video. Esto no solo nos alienta a seguir compartiendo conocimientos valiosos, sino que también ayuda a que este mensaje llegue a más personas que podrían beneficiarse de esta información. Además, si aún no lo han hecho, los invito cordialmente a formar parte de nuestra comunidad suscribiéndose al canal. Al unirse, tendrán acceso a más contenido inspirador y herramientas prácticas para continuar su viaje hacia la transformación financiera. Finalmente, si creen que este video puede ser de utilidad para alguien más en su vida, les animo a que lo compartan. Juntos, podemos expandir esta red de conocimiento y apoyo, creando un impacto positivo en la vida de quienes nos rodean. Agradecemos sinceramente su participación y compromiso con este viaje de crecimiento personal. Que la manifestación consciente de la riqueza siga guiándolos hacia una vida plena y abundante.